Leo, dime la verdad, ¿sabes en dónde está todo tu dinero ahora mismo? Claro, todo está en el banco y aquí te lo puedo mostrar. Seguro ahí está. Y eso es lo que creemos todos. Trabajamos, cobramos, gastamos y al final del mes el dinero desaparece como por arte de magia. Sí, es verdad. Es como si el banco tuviera un agujero negro y se tragara todo mi dinero. Pues envolviendo al tema, el podcast de Flujo Financiero, hablamos de lo que nadie nos enseñó sobre el dinero, cómo surgió, cómo invertirlo y cómo los bancos juegan con él mientras nosotros ni nos enteramos. Así que si sientes que trabajas solo para pagar cuentas y no sabes cómo salir de ese ciclo, Quédate con nosotros, porque aquí descubriremos el verdadero flujo del dinero. Listo, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en que estén escuchando este podcast. Gracias por seguir acá, por estar escuchando el cuarto episodio de Volviendo al Tema, un podcast de Flujo Financiero. En este episodio vamos a darle continuidad a los temas que veníamos hablando en Rompiendo Paradigmas, que es el tercer episodio del podcast y que si no lo has escuchado sería muy bueno que lo escucharas. Entonces nada, Leo, comencemos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, Pame, sí, como lo decías, este capítulo nos vamos a ir de lleno en una de las inversiones en las que hablamos en el tercer episodio. Entonces nos vamos a meter en lleno un poco para que ustedes también entiendan más o menos de qué se habla cuando se habla de Bitcoin y de las cosas que nosotros hablamos y comentamos en nuestros episodios. Pero pues hay que tener en cuenta que esto es como la punta del iceberg. Bitcoin es de todos los días, de aprender cada día algo nuevo, de investigar. Yo que llevo 3 años estudiando Bitcoin, todos los días aprendo algo nuevo. Pame también, todos los días aprende algo nuevo, leemos algo. Yo aprendo lo que Leo aprende, básicamente. Sí, todos los días que sale algún post, alguna información, bueno, Bitcoin es de eso, todos los días. Entonces, pues, como les decía, en este capítulo vamos a hablar un poco de un apartado de Bitcoin, porque Bitcoin se puede ver desde muchos puntos de vista: filosófico, político, producción, económico, y en este capítulo lo queremos abordar social. Sí, no, eso es de muchísimos temas y campos y áreas. Entonces en este episodio lo queremos abordar del aspecto económico. Entonces vamos a hablar de la historia de Bitcoin, quién fue su creador, qué es Bitcoin y en qué se basa pues la blockchain de Bitcoin, cómo funciona esto de la blockchain, qué cualidades del buen dinero tiene Bitcoin. También vamos a hablar un poco de lo que soluciona Bitcoin para poder volverse un producto tan importante, que es el doble gasto, que es un problema que tenían pues las personas y la parte de las cryptocurrencies que no podían solucionar. Bitcoin lo solucionó y por eso se volvió un producto tan importante. Hablaremos, digamos, que gracias a ese doble gasto, lo que son los bancos, y por último hablaremos de lo que son los nodos y de la red de Bitcoin como una red pues descentralizada. Algo que también queríamos hablar en el episodio anterior, y es cómo relacionarlos un poco cuando hablan en temas, digamos, como que son noticias mundiales, intentar explicarles acerca de lo que hablan cuando pasan hechos como lo que pasó en Argentina con Milei. Entonces, pues también queremos explicarlo un poco. Yo creo que, de hecho, varias personas nos preguntaron como tipo, ¿qué fue lo que pasó con Milei? ¿Por qué dice que estafó a tanta gente? ¿O de qué están hablando? Entonces queremos como también explicarles un poco, de pronto para quienes no entiendan qué fue lo que pasó, ni qué incidencias tiene, ni por qué, y digamos también hablamos un poco como del poder que tienen los políticos, las grandes cabezas de los países sobre sus ciudadanos. Entonces creo que eso es algo que también es importante abordarlo y que seguramente a ustedes les va a interesar saber el porqué de este tipo de sucesos. Listo, entonces empecemos. Lo que decía Pame pues es muy importante también, porque esto de las criptomonedas pues ya está en un punto en el que nos está tocando a todos. Tenemos que aprender de qué son criptomonedas, qué es Bitcoin, porque claro, Bitcoin está parte de las criptomonedas. Entonces pues bueno, es un mundo muy grande, pero empecemos por Bitcoin, la historia de Bitcoin. ¿Cuándo se creó Bitcoin? Pame, ¿tú sabes cuándo se crea Bitcoin? Yo me acuerdo que tú me has dicho la fecha muchísimas veces, pero realmente a mí se me olvida porque soy mala para los números. Pero entonces dale, cuéntame tú.
¿Cuándo fue? Bueno, Bitcoin nace como tal en 2009, en el año 2009, en enero, si no recuerdo mal, es cuando se mina el primer bloque de Bitcoin. Y cuando hablamos de minar bloques de Bitcoin es que un computador soluciona una prueba con su poder computacional, y cuando resuelve esa prueba, el primero que lo haga pues es el primero que mina el bloque y pues se gana una recompensa. Eso es un poco más adelante, hablaremos de la prueba de trabajo de Bitcoin, pero sí, pasa en enero del 2009, la primera vez que se mina un bloque de Bitcoin, eso ya hace 16 años, y el que lo primero lo minó pues fue su creador, que es un alias que se llama Satoshi Nakamoto. Pues hoy en día no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, hay algunos intentos de averiguarlo, hay hasta una serie en HBO que dice quién es Satoshi Nakamoto, pero pues... Que lo sacaron realmente hace poco, ¿no? El año pasado, yo me acuerdo que lo estábamos viendo, y si lo quieren encontrar, y si lo quieren ver, y si se quieren animar a verlo, realmente es muy bueno. Si realmente se animan a verlo, lo encuentran en la plataforma de HBO. Ajá, sí, en HBO, y pues es ahí una forma de... intentan buscar quién fue el creador de Bitcoin, pero a la final eso ya no importa, nunca se va a saber, y si se sabe pues no interesa. Pero entonces sí, el primer bloque se mira en 2009, pero en 2008, en agosto más o menos, o en octubre, es cuando Satoshi Nakamoto saca el white paper, que son 6 páginas o 9 páginas, donde explica qué es lo que va a ser Bitcoin, cómo funciona, y es como, pues sí, es un paper donde explica qué es Bitcoin. Esos son los 2 años importantes. Y pues a partir de ahora vamos a llamar el bloque Génesis como el primer bloque de la red de Bitcoin, que fue el que minó Satoshi, que será el bloque 0, o el bloque Génesis lo llaman. Y es muy interesante porque en el bloque Génesis hay un mensaje que dejó Satoshi Nakamoto para que todos supiéramos que era real, porque corrió Bitcoin, y que pues daba a entender a las personas que ese verdaderamente fue el primer bloque que se minó, y no que Satoshi había minado bloques antes, y ese era como que el primero que había creado para que la gente lo viera, pero ya tenía muchas monedas guardadas. Entonces fue algo muy especial. Muchas personas lo ven de diferentes puntos, pero es un mensaje muy único, y no sé si tú te acuerdas, Pame, cuál es el mensaje que deja Satoshi Nakamoto en el bloque Génesis. Yo sé que tiene que ver algo con los bancos y algo que dijo un presidente, pero tú lo tienes más claro, cuéntalo. Bueno, la verdad es que es un mensaje, pues es único, como les decía. Satoshi Nakamoto en el primer bloque Génesis, en el bloque Génesis, deja un mensaje que es una portada de un periódico del día anterior, en donde comentaban en el periódico y decía la portada que el ministro de Reino Unido le daba como la segunda ayuda y el segundo salvavidas a los bancos porque estaban en bancarrota, y esto lo colocó Satoshi con la fecha para que todos supiéramos que ese era el primer bloque, que lo había minado al siguiente día de eso, entonces que no habían bloques anteriores, y pues mucha gente y me incluyo, mucha gente lo señala como el poder y el por qué se crea Bitcoin. Bitcoin se crea contra un golpe contra este poder de los bancos, de los estados donde se caen en bancarrota. Si los bancos caen en bancarrota, llega el estado y los salva, les regala dinero y no hay problema, pero si nosotros como ciudadanos caemos en bancarrota, no hay nadie que nos salve, ¿no? Los bancos se nos llevan todo, quedamos en la calle, entonces pues es como ese poder, y es contra esa dualidad y contra lo que pelea Bitcoin. Entonces pues eso es lo importante. Y eso fue un poco de lo que es pues la creación de Bitcoin, en resumen, digamos que de una vista muy amplia. Bueno, volviendo al tema, nosotros en las redes de flujo financiero, si ustedes se pegan una stalkeada por ahí en nuestras redes de flujo financiero, nosotros hablamos de Bitcoin mucho y publicamos cosas relacionadas con esas, pero nos hemos dado cuenta que no siempre y no todos sabemos de qué se trata Bitcoin. De hecho, llegando a un nuevo país, nosotros preguntamos como, ven, ¿tú sabes qué es Bitcoin? Porque necesitamos un favor acerca de eso, y fue como, no tengo ni idea de qué me hablas. Entonces, digamos como que el tema de Bitcoin, de conocer qué es Bitcoin, para un gran porcentaje de la población todavía es desconocido, y pues sí queremos como contarles lo que nosotros hemos aprendido con eso, más lo que ha aprendido Leo. Entonces, Leo, cuéntalo. Bueno, Bitcoin es una moneda digital que nace y pues crece en la red, en la blockchain de Bitcoin. Una blockchain solamente, pues como su nombre lo dice, es una cadena de bloques donde tú vas a tener una
contabilidad de el dinero que estás llevando. Lo puedes, por ejemplo, un ejemplo fácil es que tú tienes un libro en donde tú vas anotando todos los gastos y todos los movimientos de tu dinero, de a dónde va, a dónde llega, cuánto dinero te entra. Eso, por así decirlo, es la blockchain. Entonces la blockchain es un registro de contabilidad donde se van anotando todas las transacciones que se hacen con esta moneda que nace en la blockchain, que en este caso pues es Bitcoin. Bitcoin no puede salir de la blockchain, nunca va a salir de la blockchain, solo es una moneda con la que las personas transaccionan y todo queda guardado en su cadena de bloques. Entonces la cadena de bloques es, por así decirlo, cada bloque es como una página de tu libro de contabilidad. Entonces tu libro de contabilidad, cada página tiene una posible cantidad de anotaciones. Asimismo, cada bloque tiene un tamaño de cuántas transacciones se pueden hacer por cada bloque. Entonces, como tú puedes escribir 100 veces o 100 transacciones en tu hoja y tienes que pasar a la siguiente, así lo mismo pasa con el bloque. Tiene un tamaño y el bloque acepta tantas transacciones y cuando ya está topado, ya llega al máximo, pues sigue al siguiente bloque y así. Y así se va creando una cadena, y sigue y otro bloque y se pega al anterior y a los anteriores. Y pues hoy en día ya vamos en el bloque 880.000, creo que es, y cada bloque se mina cada 10 minutos aproximadamente. Entonces esa fue la creación de Bitcoin y su blockchain. Yo creo que para resaltar más del conocimiento que tenemos sobre Bitcoin, nosotros también dirán, bueno, como listo, ya nos explicaste qué es Bitcoin, pero uno cómo obtiene Bitcoin, como lo mismo que a ti te dicen, como tú cómo haces para obtener un CT, tú cómo haces para obtener una casa, tú cómo haces para obtener un carro, cómo haces para comprarte un apartamento. Es el mismo sistema, solo que es más digital. De hecho, tú, si te has dado cuenta, en los centros comerciales tú encuentras cajeros de criptomonedas, entre esas Bitcoin. Entonces hablemos un poco de lo que es el minado de Bitcoin. Sí. Bueno, para hacer una comparación rápida y que lo entendamos, vamos a hablar de el minado de Bitcoin, se le llama, y lo puedes comparar con el oro. ¿Cómo se mina el oro? Es una persona que trabaja picando y encuentra vetas de oro y las saca, y él así gana ese oro. El Bitcoin pues no es así literal de una persona picando, pero se le puso el nombre de minado porque es de una forma pues criptográfica que se mina el Bitcoin. Y aquí ya vamos a hacer otra comparación que es con nuestras vidas. Bitcoin como tal solo es una moneda digital, o sea, es dinero, es un medio para transaccionar. Igual que nosotros tenemos el peso colombiano que lo ganamos para transaccionar, Bitcoin es lo mismo pero en otra red. Entonces, al igual que nosotros, cuando tenemos un trabajo o producimos algo, nosotros tenemos que dar ese trabajo a otras personas para que nos den a cambio un salario o pues dinero. Ese dinero es el que entra pues o nos lo dan por nuestra energía gastada. Eso mismo se compara la blockchain de Bitcoin. Una persona que se le llama minero tiene que poner su energía, que en este caso son computadores, que son una inversión en nuestro mundo pues manual de personas, de cara a cara. Ese computador agrega energía a la blockchain y cuando esa persona gana y descubre cuál es el código para minar el bloque, esa persona gana unos estimados bitcoins gracias a su trabajo, y por eso es que puede tener bitcoins y conseguir bitcoins y pues transaccionar con ellos, enviárselo a otra persona por un producto y seguir minando, y así son miles de personas, millones minando y minando, buscando cómo descargar o cómo minar ese nodo para que se les recompense por su trabajo. Ese es el proceso de minado. Listo, digamos que ustedes se ponen a preguntar ahorita en cuánto está un bitcoin, de eso es lo que se trata la minería. Pero si uno se pone a buscar cuáles son, digamos, ahorita en los mercados, cómo está Bitcoin, si ustedes se ponen a revisar Bitcoin, bueno, tal vez ahorita, hoy, esto lo estamos grabando hoy domingo, pero pues este episodio va a ser publicado el jueves, entonces como que tendrían que revisar el jueves en cuánto está, pero hoy domingo Bitcoin está en $86,000. Ya ha llegado a un máximo histórico, o sea, como que su precio fluctúa bastante. Después del halving que tuvo el año pasado, su precio ha fluctuado bastante y alcanzó un histórico de $109,000 y ahorita están $86,000, es decir, ha bajado. Bueno, pero digamos, si tú dices como, ok, yo $86,000 no los tengo ahorita para comprarme un Bitcoin. Eso es lo bueno de Bitcoin, que está dividido
en fracciones. Sí, y lo que mencionas es súper importante, porque muchas personas dicen, no, pero yo no puedo invertir en Bitcoin porque no tengo $86,000. ¿Quién tiene $86,000 para comprar un Bitcoin? Y lo que dice Pam es muy cierto. Hace 3 capítulos, creo, hablábamos sobre las buenas cualidades del dinero, y yo creo que sí, en el primer episodio hablábamos de las buenas cualidades del dinero. Y no sé si tú recuerdas cuáles son, Pame. Bueno, claro que sí. Las 3 cualidades de un buen dinero, que 1 tiene que ser transportable, 2 tiene que conservar su valor en el tiempo, es que a medida que pasen los años se valorice aún más y no disminuya su valor, y 3 tiene que ser divisible, es decir, que tú lo puedas llevar por lo que hablábamos ahorita, como por fracciones a donde lo necesites. Que si tú vives en Colombia y tuviste que viajar, entonces que si tú tienes tu dinero y entonces te fuiste para Italia y se te acabó, entonces ¿cómo puedes obtener más dinero? Es eso, es poder decir como yo puedo tener mi dinero en cualquier parte donde me ubique en el mundo. Eso es a lo que se refiere esa cualidad de transportable. Y ahora pues vamos a hablar de una de las cualidades también más importantes del dinero, que es la divisibilidad. Y Bitcoin, como un buen dinero, pues claramente la tiene. Entonces tú piensas en Bitcoin como un Bitcoin, y hoy en día hay 19 millones, casi ya 20 millones de Bitcoin minados, y tú piensas en un Bitcoin, pero ese Bitcoin que vale hoy en día $86,000 está dividido en 100 millones de satoshis, que es la unidad más pequeña de un Bitcoin, que lo podemos comparar con los centavos del dólar. Entonces hay un dólar y hay un centavo, entonces hay un Bitcoin y hay un satoshi. Entonces esa es la gran divisibilidad de Bitcoin, son 100 millones de unidades. Entonces tú puedes comprar $5 en Bitcoin y vas a tener las unidades, vas a comprar $10, $1 y lo vas a poder hacer porque son las unidades de Bitcoin, son demasiadas. Ahí lo que tienes que tener presente es el precio en el que tú llegas a comprar tus fracciones de Bitcoin. Entonces si ahorita el precio está en $86,000, eso es al precio al que tú estarías comprando tu fracción de Bitcoin. Pero que si llega a subir, digamos de nuevo a su valor histórico, que es $109,000, pues seguramente se te va a aumentar eso que invertiste comprando en $86,000. Sí, esa es la magia de la inversión, de invertir en un activo duro. Y esa es la otra cualidad que debe tener un buen dinero. Y claramente, como Bitcoin es un buen dinero y el mejor dinero que tenemos hasta el momento, tiene que conservar su valor en el tiempo. Y claramente, pues Bitcoin lo hace. Si tú vas a ver la gráfica de Bitcoin desde que se creó en 2009, Bitcoin no ha hecho nada más que subir. Siempre va a subir, como siempre se lo digo a las personas que me preguntan, Bitcoin está diseñado para subir siempre, porque el dólar, el peso colombiano, o sea, las monedas fiat están hechas para siempre caer de precio. Entonces Bitcoin siempre va a subir de precio cuando lo comparas contra el dólar, o una moneda fiat siempre va a subir. Entonces en este cuarto episodio de Volviendo al Tema, queremos es hablar de Bitcoin. Entonces hablemos de cómo Bitcoin resuelve el problema del doble gasto. Y ustedes dirán, ¿qué es el doble gasto? Pues Leo nos va a solucionar eso. Entonces, amor. Bueno, el doble gasto, esto es porque Bitcoin se volvió lo que es y porque se va a convertir en la moneda de reserva mundial y en la que nos vamos a basar nuestra producción y nuestros gastos y todo. Y es que hay un problema que se llama el problema del doble gasto. ¿Qué significa esto? El problema del doble gasto es que tú no podías, en el momento en el que la humanidad se vuelve en una población tan grande, en una especie con tantas personas en el mundo, y tienes que interconectarte con personas de otro país, de otro continente, todo se empieza a hacer de forma digital. Tú ya no puedes estar presente en los intercambios, en las transacciones, entonces tú tienes que hacer todo esto de forma digital, y pues de ahí nacen los computadores y todas las transacciones que tenemos para enviar dinero, recibir dinero. Pero claro, ¿cómo se sabe que, por ejemplo, el dinero que yo le envío a Pame, yo a Pame le debo $1,000,000, ¿cómo sabemos que yo le envío ese $1,000,000 de forma digital, Pame lo recibe? Ella, ¿cómo sabe que yo no me gasto ese $1,000,000 pagándole a otra persona? Es decir, hago un doble gasto. ¿Cómo ella sabe que yo no envié ese $1,000,000 y no se lo envía a otra persona? Y por eso es que nacen los bancos, como los conocemos hoy. Los bancos solucionan ese problema del doble gasto, porque es un tercero que te dice a ti, o pues le dice a Pamela, porque, por ejemplo, usamos mi aplicación de banco,
yo envío mi $1.000.000, ese $1.000.000 pasa por el banco primero y el banco le dice a Pamela, toma, este es el $1.000.000 que te envió Leonardo, esta transacción está correcta y tú lo puedes recibir y donde Leonardo se descuentan y tú tienes más $1.000.000. Esto lo soluciona el banco como un tercero en el que depositamos nuestra confianza. ¿Qué pasa? Que eso es lo que ha pasado en toda esta era digital, donde ya no tenemos confianza en el Estado, ya no tenemos confianza en los bancos, no tenemos privacidad. Si queremos sacar dinero, nos dicen para qué, de dónde sacaste ese dinero, por qué lo quieres gastar. Llegamos a un punto en el que no tenemos libertad. Y se creó un grupo que se llaman los cypherpunks, que creían que en un mundo digital, así como en un mundo personal, todas las personas tenían que tener su privacidad, por allá en los años 70. Y a partir de ese momento se empezaron a crear muchas criptomonedas, muchas monedas digitales antes que Bitcoin, pero nadie nunca pudo solucionar ese problema del doble gasto desde una moneda digital sin un tercerizado, es decir, sin un tercer ente que te lo solucione. Caso, cuando tú te refieres a tercerizado, el tercerizado ahí son los bancos. Digamos, si yo quiero enviarle, no sé, dinero a una amiga, tengo que hacerlo a través de un banco, no se lo puedo enviar a ella directamente. O sea, se lo tengo que enviar es a una cuenta de un banco de ella, pero no a ella directamente. Y ahí es donde, digamos, los bancos cobran sus tasas de interés, que entonces por este envío, que te voy a enviar esto, que si no inscribiste la cuenta, que si es otro tipo de banco, entonces también hay una comisión, y que si utilizaste tu tarjeta este mes, entonces también hay una comisión para eso. Ese es el tercerizado que hoy en día nosotros utilizamos un montón. Exacto. Entonces, ¿y yo por qué tengo que hacer eso si es mi dinero? Entonces, claro, este grupo empezó a crear muchas monedas en las que decían, venga, yo puedo hacer eso digitalmente, peer to peer, o sea, persona a persona, lo podemos hacer y lo tenemos que hacer para poder ser libres. Pero desde 1970 hasta hace 16 años nadie había podido solucionar este problema, el problema del doble gasto. Y eso es lo increíble de Bitcoin y eso es lo grande que resolvió, eso fue lo que resolvió Satoshi Nakamoto e hizo que Bitcoin pudiera ser una red descentralizada donde tú podías esparcir y guardar tu patrimonio por medio de transacciones sin necesidad de depender de otra persona. Lo podías hacer tú. Tú le puedes enviar el dinero a Pamela, que se encuentra en Irlanda, desde Dubái, desde Colombia, en cualquier momento, cualquier cantidad, sin necesidad de pedirle permiso a otra persona. Esa es la solución del doble gasto y el problema del doble gasto y de por qué Bitcoin soluciona este problema y se ha convertido en lo que hoy es y la única moneda digital que lo solucionó y que nos permite a nosotros ser siempre libres. Claro, y si eso soluciona el problema del doble gasto, eso soluciona que un tercero no tenga que estar en el momento de hacer una transacción junto con otra persona, de enviar o compartir dinero con alguien más. ¿Cómo Bitcoin soluciona entonces lo que es el dinero fiat? El dinero fiat, que es lo que nosotros pues ya se los hemos comentado pues en estos videos, es a lo que nos referimos al dinero papel. Entonces es el peso colombiano, el euro, el dólar, las distintas monedas que tienen los distintos países en sus economías. Ese es el dinero fiat. Entonces, Bitcoin, ¿cómo soluciona también el dinero fiat? Aquí es algo muy lindo que es en lo que se basa Bitcoin, y Bitcoin tiene algo que se llama pues una red descentralizada. Descentralizada quiere decir que no hay un ente principal, una cabeza donde tú puedas hackear, donde tú puedas cortar la energía y se caiga, como si pasa con Visa, por ejemplo, que tiene todos sus datos en una sede. Bitcoin tiene 800.000 nodos visibles, hay más alrededor del mundo. Y cada uno de esos nodos se interconecta con el otro y cada uno de esos nodos lleva una copia de la blockchain de Bitcoin. Entonces, si se cae un nodo, hay otros 801.000 que lo hacen. Cada persona puede tener su propio nodo en la casa, en su computador. Entonces, eso es lo bonito de Bitcoin, que es descentralizado, que no te pueden hackear, que no te pueden censurar, que no te pueden callar. Y esto es lo que hace increíble también la solución al dinero fiat que propone Pame y que lo dice. El dinero fiat nace porque el Estado es un ente que regula el dinero y es capaz de crearlo, es capaz de destruirlo y es capaz pues de imprimirlo, como les decía. Entonces tu dinero no vale nada. Y ahí entra Bitcoin, donde Bitcoin sí te dice tu dinero sí vale, tu patrimonio vale, tu trabajo vale.
el dinero que tú tengas en Bitcoin es imposible de duplicar, es imposible de hackear, es imposible de crear más del que ya tenemos, porque Bitcoin, esto ya es un poco más avanzado, pero Bitcoin en su código fuente, desde que Satoshi Nakamoto lo creó, solo se pueden minar 21 millones de monedas, 21 millones de Bitcoin, no se puede modificar, todo lo puedes minar 21 millones de monedas, eso va a pasar hasta el año 2140, hoy en día casi tenemos 20 millones ya minados. Entonces ese 21 millones nunca se va a poder modificar. Tu dinero siempre va a tener el mismo denominador. Si tú tienes un Bitcoin, siempre va a ser un Bitcoin en los 21 millones. Contrario a que si tienes 1 millón de pesos, no sabes cuántos millones de pesos hay alrededor del mundo y cada año cuántos se crean. Con los bancos dando tarjetas de créditos, los estados imprimiendo desde el Banco de la República. Entonces Bitcoin te da ese poder de decir, mi trabajo sí vale, lo puedo guardar aquí, lo puedo gastar cuando yo quiera, lo puedo llevar donde yo quiera, lo puedo enviar donde yo quiera y no tengo que pedirle permiso a ningún estado ni a ningún banco. Esa es la gran solución que da Bitcoin al poder del dinero fiat, que por eso es que hoy en día Bitcoin se ha vuelto lo que se ha vuelto y por eso hoy en día todos, digamos que desde nuestra parte tenemos que enseñarle a las personas sobre Bitcoin, a cómo utilizarlo, por qué es tan importante y por eso es que digamos el podcast de hoy es hacia Bitcoin, de por qué Bitcoin es tan importante, por qué queremos que ustedes lo sigan estudiando, los que nos escuchen pues aprendan de Bitcoin, por qué Bitcoin, porque es algo que a futuro los va a salvar de todo lo que conocen del estado del dinero fiat, donde les quitan impuestos, donde la inflación los vuelve cada vez más pobres, donde tu dinero no vale. Entonces esa es la gran enseñanza que nos ha dejado Bitcoin, la gran enseñanza que nos ha dejado Satoshi, por lo que la mayoría, o eso quiero creer, de Bitcoiners estamos en Bitcoin, por eso nunca se vende Bitcoin por dólares, por eso siempre se compra Bitcoin con todo lo que los dólares o pesos que nos quedan y por eso es que digamos hacemos el podcast de hoy. Listo, y ya para cerrar este podcast dijimos que íbamos a hablar de una noticia que nos parecía importante mencionarla porque tenía que ver con el mundo financiero, el mundo político que también rige muchos temas financieros y que eventualmente nos afecta el desconocimiento de eso, que eso fue lo que terminó pasando en Argentina con el presidente Javier Milei y un tuit que se salió de control que después fue borrado, pero que antes de eso hizo perder 80 millones de dólares a los argentinos. Sí, no, y no solo a los argentinos, a mucha gente alrededor del mundo. Y acá es lo importante y la importancia que nosotros les hemos dicho de que Bitcoin y no cripto. Bitcoin es muy diferente a las criptomonedas. Bitcoin es una cosa y las criptomonedas todas nacieron del código fuente de Bitcoin, se copiaron y crearon cosas que no valen la pena. Si les digo, no inviertan en nada de criptomonedas, inviertan solamente en Bitcoin. Las criptomonedas no sirven para nada. Y ahí entonces entra estos memes que se han vuelto tan famosos, que Pepe, que Doge. Que son los que les dicen, los que tal vez ustedes han escuchado que les dicen meme coins, que es el perrito. Un perrito que uno utilizaba como un meme, los chats. Y ese es hoy en día una criptomoneda que se llama Dogecoin. Y esos son los meme coins que hoy en día tú puedes adquirir también en el mundo de criptomonedas. Sí, y pues es muy sencillo, todos estos meme coins son miles de personas, hoy en día hay millones, pero o sea, miles de monedas que se crean al día, memes intentando robar a la gente, y con Milei no fue otra cosa más que robar a la gente. Literalmente fue una persona que creó una meme coin. Mucha gente antes ya de la creación ya tenía todas las monedas. El 80% de las monedas, 90% de las monedas era para personas insiders que ya estaban dentro y ya tenían todo. Y en el momento en el que Milei pone este tweet y se vuelve tan famoso, pues mucha gente mete dinero ahí. Mete dinero, la moneda sube de precio muchísimo. Los que manejan el 90% de las monedas las venden, se llevan 80 millones de dólares y los que estaban dentro pues pierden. Eso es lo que siempre va a pasar. O sea, si te crees muy inteligente, eso te va a pasar 100%. Siempre va a pasar, esas monedas no son para nadie más que las crean. Entonces, eso fue en resumen lo que pasó con Milei. Importante, enseñanzas de esto: Bitcoin, no cripto. Invierten solo en Bitcoin. Bueno, inviertan en cosas que solo conocen. Si no conocen Bitcoin, igual van a perder dinero. Pero entonces lean, aprendan de Bitcoin, inviertan en Bitcoin, no cripto.
Y pues es eso, solamente aprender. Para entender un poco más de lo que era lo que decía este tweet, el tweet decía: la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Y bueno, y de ahí salió, y pues ahí en ese mismo tweet como se llamaba el proyecto, que se llamaba Viva la Libertad Project, y esa criptomoneda se llamaba Libra. Entonces, pues digamos como que Milei eventualmente salió a decir como tipo: yo no los obligué a que, o sea, como obviamente quitando responsabilidad de lo que es comprar o invertir en activos, pero pues que obviamente en un punto es cierto y es válido, porque a ti nadie te dice como tienes que hacerlo, como nosotros tampoco les decimos ustedes tienen que comprar Bitcoin. No, nosotros no lo hacemos, nosotros solo damos información y ustedes sabrán qué harán con ella. Si en un futuro llegan a escuchar de Bitcoin y dicen como yo me escuché un podcast donde tal vez a mí me hablan de esto y mira lo que está pasando con esto ahora, o sea, eso es demasiado incierto. Pero digamos que nosotros solo les hablamos de cómo existe Bitcoin, y eso es lo que quisimos hacer con este podcast, es darle como un entendimiento a lo que es Bitcoin. Yo creo que hay muchas personas en Colombia que hablarán de este tema, pero nosotros como que no le ponemos mucha atención porque pues es un tema que pocos entendemos, es un tema del cual poco se conoce también, como que no tiene mucha aceptación, porque pues son tecnologías nuevas, nuevas formas de inversión de activos que eventualmente uno sí o sí tiene que conocer, pero que uno también tiene que tener esa responsabilidad de saber en qué estás invirtiendo, no estar invirtiendo solo porque un presidente lo dijo. Entonces, ni siquiera, o sea, lo puede haber dicho un presidente, lo puede haber dicho o lo puede ser el mejor inversor del planeta, o lo puede haber dicho un libro hace muchos años, como ustedes tienen que comprar sí o sí esto para que después les pase esto, y son cosas que no, o sea, son inciertas, nadie conoce el futuro, pero sí podemos tener seguridad en lo que podemos estar invirtiendo dependiendo del conocimiento que tenemos de eso. Entonces, esa es la invitación a que sigan investigando, a que sigan leyendo de este tema si les gusta, que obviamente nos sigan escuchando, y si hay alguien al quien le interesa este tema, pues que lo siga haciendo. Entonces nada, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en el cuarto episodio de Volviendo al Tema, el podcast de Flujo Financiero. Y como les digo siempre para finalizar, y como lo dicen en la comunidad, don't trust, verify.